Sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Disfruta Yucatán y sorpréndete de sus maravillas. Visita los paradores turísticos que tenemos para ti. Déjate enamorar por el encanto de las zonas arqueológicas, cenotes, grutas, pueblos y playas con encanto. Haz turismo local, apoya lo nuestro y siéntete orgulloso de ser yucateco. Conoce más en culturyucatán.com. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Estamos de regreso y bien después de esta breve pausa también le queremos informar que esta tarde pues me encuentro en el estudio con el doctor Gerardo Antonio Zagols Méndez. Él es gastroenterólogo pediátrico que nos viene a platicar un poquito sobre justo esta temporada de vacaciones donde los pequeños pues ya se encuentran consumiendo algunos alimentos en casa. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Que bueno, justo pues hoy, como les platicaba, nos va a platicar un poquito igual a informar sobre cómo esta gastroenteritis pues puede afectar a los pequeños. Claro que sí, Yucatán es un estado en donde generalmente en los meses de verano, por el alto consumo en agua, en comer en la calle, muchas veces aparecen infecciones intestinales, ¿no? Otra cosa, bueno, realmente en verano la gente acostumbra a los niños sobre todo a entrar a piscinas, y esto puede condicionar realmente un proceso infeccioso. Entonces, es muy importante en esta época de verano, uno, que los niños estén bien nutridos. La buena nutrición ayuda a mejorar el sistema inmunológico, como decías, que tengan buenas defensas. Realmente el consumo de vitamina C, de vegetales, buena alimentación con carne y verduras prácticamente les ayuda. A veces dar suplementos nutricionales también es importante, ¿sí? Ok, bueno, que justo los suplementos de últimamente han estado como muy de moda, ¿verdad? O sea, esa era algo que sí se mencionaba, pero estaba como por ahí guardadito, y ahorita, pues ya hasta los adultos es muy frecuente saber que los consumen en casa. ¿Usted diría que es bueno entonces para los pequeñitos también? Definitivamente, por ejemplo, algo que últimamente se ha hablado mucho es acerca de los probióticos y los prebióticos, ¿no? Los prebióticos son sustancias que ayudan a nutrir a la microbiota intestinal, lo que son los probióticos, nuestra flora intestinal, y a veces olvidamos que los mejores probióticos son los vegetales. Ciertas sustancias que hay en los vegetales, fibras y algunas sustancias de estos ayudan a nutrir nuestra microbiota y eso nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmunológico. Independientemente de eso, obviamente, cuando hay una época de verano, si el niño estuvo expuesto a algo que estaba contaminado, el dar los probióticos, como dices, que son algunos fármacos, que sean realmente reglamentados, porque hay muchos probióticos de venta libre, no todos tienen los estudios que avalan, que ejerzan el efecto benéfico en el paciente y que no se pierdan, porque a veces cuando llegan al estómago por el ácido, se destruyen y ya no nos hacen el efecto benéfico. Y eso hablando de probióticos, pero por ejemplo, recientemente se ha hecho un estudio en donde se ha visto que en México existe mucha deficiencia de vitamina D. Y la vitamina D también ayuda a nuestro sistema inmunológico. Entonces, a veces, si la dieta no logra cubrir ese apoyo nutricional, hay que dar algún suplemento de vitaminas y probióticos. Ok, y bueno, justo ahorita comentaba que unos vegetales pues también pueden hacer esa función. ¿Nos puede platicar como qué vegetales? Bueno, realmente pues la primera línea, como todos sabemos, los cítricos, ¿no? Acá en Yucatán afortunadamente tenemos un montón de cítricos, o sea, naranja, mandarina, y estos realmente nos pueden ayudar. En segundo, los vegetales verdes, las ensaladas, que a veces lo dejamos mucho para la gente mayor y pensamos que los niños nada más con chayote, zanahoria, calabaza es suficiente. O sea, no es que sea malo, pero no logra cubrir esas vitaminas, vitamina D o vitamina C. Entonces también ensaladas en niños chicos, también esos vegetales verdes, ensaladas del brócoli, pueden dar estos tipos de vitaminas y minerales. Ok, bueno, que bueno, ahorita igual como son vacaciones, justo decía, algunas familias pues ya se encuentran fuera de casa, están pues sí en la playa, incluso algunos, y bueno, ahorita para esta temporada pues que los niños están fuera, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que se pueden registrar? Bueno, ahorita las gastroenteritis son de las más comunes por la alimentación, sobre todo pues la gente come en la calle, si no van a lugares inadecuados pues hay mayor riesgo. El lavado de manos es la principal medida, muchas veces pues están en la playa, están jugando y no tienen ese cuidado de lavar las manos.
Yo creo que todos aprendimos con el COVID qué tan importante es la higiene de las manos y eso hay que cuidarlo mucho, ¿no? Otra cosa es que a veces, pues si se descuidan con niños pequeñitos que no tienen esta tolerancia a cambios de temperatura, pues los cuadros respiratorios, ¿no? Catarritos que se pueden complicar en sinusitis, neumonías y entonces también cuidar los cambios de ambiente, la temperatura más que nada, ¿no? Okay. Y bueno, ante estas enfermedades que se pueden registrar, ¿cuáles son los síntomas, los principales síntomas que pues los padres pues se pueden alertar y decir, bueno, ya es momento de llevar a mi pequeño pues con un especialista como usted? Sí, muy buena pregunta, sí, definitivamente para que los papás estén alerta. Muchas veces en niños pequeños el principal síntoma es que no dejan de comer, como que pierden el apetito, están decaídos realmente, la calentura, ya cuando hay calentura pues yo creo que cualquier mamá se alerta y corre al doctor, pero antes empiezan ya manifestaciones y que están decaídos, no quieren comer. Ya cuando avanza el problema, pues hay la calentura, el dolor abdominal, los vómitos, que son importantes controlar. Allá sí es muy indispensable que cuando empiezan estos síntomas acudan a un servicio de salud, ya sea a un centro de salud, a un servicio de urgencias o a su pediatra, porque el manejo oportuno les va a ayudar a prevenir complicaciones, ¿no? Y en los cuadros respiratorios pues es muy parecido, ¿no? Realmente esos cambios de humor del niño que están decaídos deben alertar a los papás. Ok, bueno, ¿y qué manera también la alimentación influye? Ya nos comentó que algunos de ellos pues es la importancia de los cítricos, pero bueno, ¿qué otros alimentos pueden consumir los pequeños para evitar este tipo de enfermedades? Bueno, la ingesta de líquidos realmente es importante, a veces el agua simple, aunque no la vemos como un alimento, es importante. Ya muchos niños no consumen agua, es puro refresco, puro juguito, que les elevan los niveles de azúcar. Entonces, el consumo adecuado de agua, bebidas naturales, es muy importante también. Y en general, bueno, cualquier nutrimento es importante, ¿no? La carne, que sea realmente un buen aporte de carne todos los días, al mediodía también es ayuda. Las leguminosas, las proteínas están en estos alimentos y las proteínas ayudan a la formación de células y de ciertas sustancias en nuestro cuerpo que son defensas o que son hormonas o que nos ayudan al crecimiento y a fortalecernos, ¿no? Ok, perfectísimo. Bueno, pues, ¿qué le parece si mientras nos vamos a una pequeña y breve pausa y al regresar, pues también le seguimos platicando a toda la gente que nos ve esta tarde? Claro que sí. Muchas pues nos gracias. vamos a un corte comercial. Usted quédese al pendiente de Teleyucatán Noticias. En resumen, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado se posicionó en junio de 2025 como el tercer lugar con menor incidencia delictiva del país. La Universidad Politécnica de Yucatán ofrece becas al 100% a todas las mujeres que deseen estudiar carreras tecnológicas en esta casa de estudios. Al ritmo de Las Mujeres que se pintan, inició la celebración del segundo aniversario del ballet folclórico Kicmac All. En Tamec se llevará a cabo el 7º Festival Internacional del Globo de Papel China. Estudio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. Estudio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. Dicen que Yucatán es un santuario, porque aquí la naturaleza es sagrada. Desde las aguas dulces de un cenote, los caminos escondidos entre selva, o el silencio profundo de una caverna. Yucatán es un lugar sagrado. Por eso lo llamamos santuario. Yucatán, Santuario Maya. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Estamos de regreso y bueno, todavía aquí en el estudio continuamos con el doctor Gerardo Antonio Sagols Méndez. Él sigue siendo pues aquí gastroenterólogo pediatra que nos sigue compartiendo aquí información muy importante para todas las familias que nos ven esta tarde y sobre todo que se encuentran de vacaciones o que bueno, que ven algún síntoma pues un poquito complicado en todos los pequeñitos que tienen en casa. Es por eso que bueno, el doctor nos va a seguir platicando un poquito sobre cuáles son unos síntomas también, si ahorita en esta temporada ha notado ese aumento de casos relacionados con el síndrome del intestino irritable en los pequeños. Definitivamente sí, ¿no? Muchos de los problemas digestivos de los bebés que se llaman funcionales, está la gastritis, está el síndrome del intestino irritable, que no son raros y generalmente no ocurren tanto en niños muy pequeños, pero en niños como de 8 o 10 años que consumen muchos alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados tienen mucha cantidad de ácidos grasos que son un poco sintéticos o mucha azúcar y eso modifica realmente el funcionamiento del intestino. Desde la motilidad a veces aumenta o disminuye y esto puede causar dolor, distensión, que es lo que les da malestar. Entonces se ha aumentado, es un problema que todo el año general, si no hay una buena alimentación puede esto ocurrir, pero obviamente en verano, en vacaciones, es muy común. Así como cuando terminan las clases, empiezan las gastritis porque los niños, por el estrés de la escuela, los exámenes, hay muchísima, como gastroenterólogo pediatra veo mucha gastritis. En estos meses, obviamente, problemas del intestino irritable también son comunes. Ok, bueno, y también, ¿qué le gustaría platicarle a todos los padres, a todas las madres que nos acompañan esta tarde y sobre todo también a todos los que cuidan a los pequeños? Porque incluso pues sabemos que a veces papá y mamá tienen que trabajar, entonces el tío o la abuelita que nos están viendo esta tarde, ¿qué cuidados deben de tener en los pequeños? Bueno, realmente es muy importante el seguimiento en un niño, ¿no? Hay varios aspectos que como pediatras debemos cubrir. Uno de ellos es el crecimiento, ¿no? Todos los niños, sean bebecitos, sean escolares o adolescentes, deben tener una valoración nutricional. Mucha gente a veces cuando llega al consultorio por otro motivo no toma en cuenta esto y Yucatán desafortunadamente es el estado en toda la República que tiene mayor incidencia de obesidad. Entonces uno como especialista cuando les grafica esto, les da una gráfica, ya un documento que hace objetivo el problema nutricional, como que se alertan y pues ayudan al niño a comer sano, ¿no? Entonces la valoración nutricional, tanto ver si el niño no está creciendo, tiene talla baja, si está con obesidad, si está desnutrido. Entonces es muy importante y eso por los médicos lo hacemos, los pediatras o gastroenterólogos. Entonces la vigilancia nutricional es muy importante. Segundo, definitivamente las vacunas. México era un país que se caracterizaba por ser un ejemplo al mundo de vacunación. Y a raíz del COVID, por diferentes circunstancias que han ocurrido, pues ha disminuido la gente por miedo a ir a los centros de salud, no van a vacunar a los niños. Entonces, hay muchos niños rezagados y de pronto, a veces ya pasó el tiempo de que la vacuna